Buenas tardes, hoy les vengo a conversar sobre un psicólogo latinoamericano y cubano. Este psicólogo, su nombre es Fernando González Rey. Fernando González Rey desafortunadamente murió el año pasado, en marzo del año pasado, hace más de un año, pero dejó toda una producción que todavía yo creo que no ha sido explorada ni en Latinoamérica y mucho menos en Colombia. Es un psicólogo que se formó en la Universidad de La Habana, en Cuba. Se graduó a comienzos de los años 70 y se fue a hacer su doctorado y su postdoctorado a Moscú, a Rusia. Se formó allá en toda esa tendencia psicológica rusa y se interesó por un autor que también en Colombia es poco estudiado, con algunas categorías que a veces trabaja, que es Vygotsky. Eh, Curiosamente, Fernando González Rey tenía una perspectiva vygotskyana un poco diferente a la dominante. El Vygotsky que llegó a América, sobre todo a los países anglosajones, fue un Vygotsky pragmático, como todas las cosas que llegan a, a Estados Unidos. Es decir, su perspectiva pragmática todo convierte en eso, no solamente la teoría vygotskiana, sino otras teorías. Y, pero también no era muy allegado a la corriente rusa, en ese tiempo la Unión Soviética, que habían tomado a un Vygotsky y lo habían objetivizado. Él también era muy crítico frente a esa perspectiva. Él valoraba a un Vygotsky mucho más una perspectiva que es la que él sostiene, se fundamenta, que es la histórico-cultural, fundamentada desde un marxismo o dialéctico. Entonces, esa era la perspectiva que parece que Fernando González Rey más eh, como que defendía o más se sentía más cómodo con esta perspectiva vygotskyana. Entonces, tenemos a un Fernando González Rey defendiendo un paradigma histórico-cultural vygotskyano desde un materialismo dialéctico. Esto es lo importante. Bueno, pero a mí lo que más me interesó de Fernando González Rey es eso, sí, claro, pero yo lo vine a conocer gracias a unos libros que trabajan el tema de la subjetividad. Un tema que Fernando González Rey no llega inmediatamente, porque él en los años 70 y 80 incluso trabaja todo el tema de la personalidad, que será su tema de tesis doctoral. Pero él poco a poco se va alejando de ese tema. Incluso en los años 80, a mediados de los años 80, se une a toda esta perspectiva de psicología crítica con Ignacio Martín Baró, Marisa Montero, eh, y toda esta perspectiva que planteaba una psicología en Latinoamérica contextualizada, en Latinoamérica, Bernardo Jiménez en México y otros autores. Desafortunadamente, poco a poco también se fue perdiendo todo ese ímpetu de la psicología crítica a finales de los años 80 y comienzos de los años 90. Y, y Fernando González Rey también como que fue también alejándose de toda esa propuesta. Bueno, pero nunca dejó de tener una perspectiva crítica frente a la psicología. Y comienza a construir el concepto de subjetividad, que es lo que más me interesa y de lo que vengo a hablarles hoy con tres libros que afortunadamente he tenido oportunidad de leerlos. El primer libro que quiero comentarles que en esta perspectiva es un libro que Fernando González Rey le coloca como título Sujeto y Subjetividad, una aproximación histórico-cultural. En este libro Fernando González Rey desarrolla toda la perspectiva del sujeto y la subjetividad. Y es curioso, porque de entrada el tema de la subjetividad como una categoría central en toda su teoría psicológica, cuando sabemos que la categoría subjetividad en psicología en Latinoamérica y en Colombia, donde yo eh, me vivo, he sido formado, es una categoría que prácticamente no solamente es negada, sino que es tildada, es rechazada de entrada por los psicólogos. A ver, los psicólogos, todos, sobre todo en Colombia, son formados desde la categoría de objetividad, en esa pretensión científica de la psicología en estos contextos. Pero Fernando González Rey nos trae aquí sujeto y subjetividad. Y dice cosas interesantes de la subjetividad
¿Por qué me interesa a mí? Yo que vengo de una formación psicoanalítica lacaniana. Porque pareciera que Fernando González Rey converge en algunos puntos de los teóricos psicoanalíticos lacanianos. Unos psicólogos que plantean subjetividad como una, incluso cercana también a la categoría de subjetividad de los Foucaultianos. Eh, la subjetividad como una producción en esa relación con un contexto social. Entonces, la subjetividad es eso. Parece que tanto la perspectiva histórico-cultural que vygotsquiana que asume Fernando González Rey se acercara también a la categoría de subjetividad de los Foucaultianos y también a la categoría de subjetividad, claro, con sus variaciones, de los teóricos del psicoanálisis lacaniano. Pero es importante porque él no es un psicoanalista, Fernando González Rey, pero desarrolla toda esta concepción de subjetividad. Voy a leer algunas partes de este libro. En Colombia no es muy fácil conseguir los libros de Fernando González Rey, a pesar que Fernando González Rey estuvo en los años 80 en una universidad en Bogotá, Colombia, trabajando, dando unas charlas y dando unas clases, fue siendo docente allá, que fue la Universidad Inca de Colombia. Fernando González Rey, ¿por qué? Porque Fernando González Rey venía a esta universidad. En ese tiempo la Universidad Inca tenía fuertes contactos con Cuba. Entonces tenías intercambios y en eso vino Fernando González Rey en la época que él era docente de la Universidad de Habana, siendo decano de psicología después y después vicerrector de esa misma universidad. Entonces era una figura muy importante dentro de esa universidad y por eso venía de esos intercambios. Bueno, él nos dice, el concepto de subjetividad está apoyado con particular fuerza en el concepto de sentido subjetivo, que representa la forma esencial de los procesos de subjetivación. Entonces, él relaciona mucho el concepto de subjetividad al sentido. Y dice que las producciones humanas son producciones de sentido, sentidos que expresan de forma singular. Esta palabra es encantadora, la singularidad, que otra vez los que somos formados en psicoanálisis, si bien no son las mismas cosas, pero sí convergen algunas cosas en su teoría, de forma singular, los complejos procesos de la realidad en los que el hombre está implicado, pero sin constituir un reflejo de estos. Aquí ya se está alejando de la teoría del reflejo en la psicología, donde fue también formado Fernando González Rey. En otras palabras, ellos son una producción humana que, integrando los aspectos disímiles del mundo en que el sujeto vive, aparece en cada sujeto espacio social, concreto de una forma única, otra vez la singularidad, organizados en su carácter subjetivo a través de la historia de sus protagonistas. Y aquí la historia también, la experiencia, la historia también viene a ser muy importante. Es decir, escuchar y leer a un psicólogo en Latinoamérica, cubano, que comience a hacer reto de una teoría de subjetividad, para mí es una ruptura con toda la psicología en Colombia y en Latinoamérica dominante, una psicología objetivista, una teoría planteada en un paradigma positivista. Es decir, esto rompe con todas estas cosas. Y dice más adelante, la definición del tema de la subjetividad tiene la pretensión de generar visibilidad sobre los procesos de la psique humana y la sociedad, que han sido subvalorados hasta el presente, tanto en la construcción teórica como en el desarrollo de prácticas y políticas sociales. Sí, ha sido subvalorado el tema de subjetividad y para él es el tema más importante o la categoría más importante en psicología para Fernando González Rey. Y esto es fascinante. Leerlo en un psicólogo es raro. Es decir, yo, por lo menos en Colombia, es muy raro escuchar a un psicólogo hablando de estas cosas. Nada más que, bueno, que algunos, son pocos, pero algunos también han tratado de seguir este legado teórico de Fernando González Rey en Colombia. No son muchos, yo conozco un par de personas nada más en Colombia haciendo esto. Entonces, la subjetividad representa un momento en el camino del conocimiento de fuentes ontológicas ocultas, como señala Eribon, bueno, un Foucaultiano muy cercano a Foucault, al caracterizar el esfuerzo de Foucault de descubrir las formas de pensamiento cristalizadas que subyacen al funcionamiento de las instituciones humanas. Bueno, y más adelante nos dice, ahora Fernando González Rey, pienso que uno de los déficits que ha tenido la psicología latinoamericana ha sido la poca atención a núcleos de producción teórica propia. Y una producción teórica propia para Fernando González Rey es la categoría de subjetividad. Entonces, claro, una categoría de subjetividad que bebía del materialismo dialéctico, que bebía de
de toda la psicología vygotsquiana histórico-cultural. Entonces aquí tenemos algo completamente diferente a otras perspectivas en Latinoamérica. El segundo libro que quiero así como mencionarles rápidamente, que a mí me fascina mucho, yo se lo recomiendo a muchos de los estudiantes de psicología, en la facultad de psicología, no todos me prestan atención cuando les recomiendo este libro, porque, claro, porque vienen de toda una formación metodológica positivista, entonces que se llama Investigación Cualitativa en Psicología. Eh, para mí es fascinante trabajarlo. Yo trabajé hace muchos años en un artículo tratando de mostrar un poco la convergencia entre el método psicoanalítico y la metodología cualitativa que plantea Fernando González Rey en un artículo que está en internet circulando hace muchos años. ¿Por qué? Porque dice cosas interesantes. Es decir, otra vez la metodología cualitativa en psicología la coloca como algo importantísimo, lo más importante. Cuestiona todo ese paradigma cuantitativo, objetivo, o comprensiones objetivas, o comprensiones cientificistas de la psicología. Y coloca cosas como que, bueno, los datos no entran a ser parte de todas las metodologías, habla de información, no habla de confiabilidad ni validez, que es lo que enseñan casi todos los cursos de metodología e investigación en psicología. Habla más bien de una legitimidad, habla como una importancia del sujeto investigador en la investigación, la interpretación de ese sujeto investigador. Esto me hace acordar un poco también a Fassborda desde la sociología. Es decir, a mí me parece un libro, si uno quisiera enseñar metodología de investigación en una facultad de psicología, incluso en ciencias sociales, este libro debería ser fundamental. En vez de otros libros que yo veo que usan mucho en las clases de metodología de investigación, que son, es decir, que son muy famosos, muy reconocidos, pero para mí este libro debería ser trabajado. Da muchas luces sobre la metodología de investigación. Entonces, el tercer libro, este fue una sorpresa hace un par de años que lo conseguí, 2 o 3 años más o menos. Aquí no se consigue, no es fácil de conseguir, yo lo conseguí en Argentina. El libro se llama Psicoterapia, Subjetividad y Posmodernidad. Es un libro que se publicó hace unos 10 años más o menos en Argentina por la editorial Novedad, que es una editorial que publica cosas también muy interesantes en psicoanálisis y en otros temas, sobre todo en temas educativos, creo que he visto mucho por ahí. Entonces, y él habla sobre la psicoterapia, incluso plantea algo interesante, una psicoterapia también que tenga en cuenta la subjetividad. Cuestiona mucho todos esos marcos rígidos del psicoterapéutico y clínico, los cuestiona mucho, incluso algo llega a cuestionar el psicoanálisis, y todo psicoanálisis muy... Fernando González Rey en estos libros parece que a veces admira mucho la teoría psicoanalítica en algunas cosas importantes, sobre todo en la subjetividad, el descubrimiento freudiano e inconsciente, pero que cuestiona mucho las escuelas psicoanalíticas que son muy rígidas, lo cual es cierto, no es ninguna mentira. Y aquí habla y cuestiona en este libro, cuestiona también eso de las entidades psicopatológicas, toda esa nosografía que quiere categorizar, que quiere objetivizar a un sujeto en su padecimiento. Y para él, pues en eso sí estoy de acuerdo, las manifestaciones clínicas que llaman algunos, los síntomas clínicos que se categorizan en entidades clínicas llamadas trastornos en los manuales más usados como el DSM-5 o ICD-11. Entonces, él lo cuestiona mucho. Es decir, dice que eso tiene que ver, son manifestaciones sociales y culturales de una época determinada, históricas, que es algo que hay que seguir trabajando en psicología mucho. Pero lastimosamente estas propuestas siguen siendo no reconocidas y hay que hacerle un mayor reconocimiento. Entonces este video era para hablar un poco sobre Fernando González Rey. Él tiene otros libros, claro que sí, tiene artículos circulando. Trabajó 2 últimos años en la Universidad de Brasilia. Tenía ya un grupo de investigación muy reconocido de subjetividad y educación, creo que se llamaba así. Entonces, creo que a este autor hay que hacerle un mayor reconocimiento, hacer un mayor trabajo. Eh, yo que vengo del psicoanálisis le reconozco muchas cosas importantes a Fernando González Rey. Ojalá en psicología o en la facultad de psicología se trabajara mucho más este autor, un autor cubano latinoamericano, es decir, un autor nuestro. Si estamos hablando de alguien que habla nuestro mismo idioma,
Yo que soy caribeño también, muy cercano al Caribe, un cubano cercano es caribeño. Es decir, estamos hablando de gente como nosotros. Es decir, él sabía cuáles eran nuestras problemáticas en Latinoamérica, la había vivido en Cuba, en Brasil, en todos los países que visitó en Latinoamérica. Entonces, ojalá podamos estudiarlo un poco más y discutirlo un poco más en los aportes que hizo, incluso en las mismas críticas que le podamos hacer a él. Pero merece que lo trabajemos. Ese era el video de hoy. Muchas gracias.